Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Aquí tenemos en este versículo 16 que hoy queremos subrayar del capítulo 5 sobre tres nombres, solamente aparecen tres nombres: Elisamá, Baal-Yadá y Elifelet. Ciertamente, queridos amigos, que cada uno de estos nombres, como siempre sabemos, que encierran, no por casualidad, sino que de una manera absolutamente deliberada, porque los nombres son aquellos que identifican una acción de Dios en la vida del hombre, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del personaje. En este caso sería en la vida de David. Vamos a ir viendo entonces cuáles son estos hijos que aparecen aquí, los hijos de David, que de cierta manera hijos de promesa, nombres, como decíamos, con un propósito, hijos de promesa y al mismo tiempo que tienen un propósito específico. Vamos a ver y vamos a decir desde el inicio que en la Biblia cada uno de los nombres que van apareciendo no aparecen de una manera simplemente por casualidad, ¿verdad? Sino que causalidad en todo caso. Hay una causa por la que David, o mejor dicho, el autor sagrado, está poniendo estos nombres a los hijos de David. Cada nombre tiene un valor simbólico y vamos a ver cuál es el valor simbólico de cada uno de ellos. Tiene también un valor profético. Nosotros sabemos muy bien que cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de lo que el profeta está mirando su realidad. Entonces, en este caso, se le aplica a David qué es lo que está viviendo. O me se veían de Yarabe, sobre todo como acción de gracias. O me eva de Yara, y entonces cada uno de los nombres va a decir qué significa ese nombre. Valor simbólico, valor profético, porque mira su realidad, decíamos, al mismo tiempo proyecta su futuro, pero mirando también desde una realidad pasada. Ahora, todos estos nombres nos recuerdan que Dios sigue levantando generaciones para su gloria. Dios sigue levantando, es decir, nosotros la palabra que utilizamos en el latín es muy interesante porque es la palabra resurrexit, y resurrexit quiere decir levantarse. Del griego también es anástasis, y se ve y no seas rastrero. Nosotros lastimosamente en nuestra vida, aquí dentro de la política, dentro de nuestra vida, en fin, en nuestras relaciones humanas, lastimosamente nosotros muchas veces somos muy rastreros
Upeago dice, ina, tembiway ya ella de beña neñeme, tembiway. Tembiway dice, con una expresión bastante dura y bastante fuerte, nos está diciendo que nosotros no somos capaces de levantarnos solos e independientemente. Y peor todavía, porque el tembiway, como tiene una mentalidad rastrera, no es capaz después de trabajar en comunidad. Pemaña ponante la tembiway, cuera yeicuaye, siempre después se quieren hacer guau independientes, es decir, querer trabajar supuestamente de una manera independiente, pero como no son capaces de relacionarse, de hablar, de decir, de ser claros, de ser sinceros y de ser honestos, ¿qué hacen? Y comienzan a robar, y después comienzan a engañar. Aupea la ñandeja, opeña bojera en su peiwi o lao o yapoa. O si no, de ya hay otro peña de upea la famoso que se huirá ya ñande. Apeñan de yucarasí que se huirá. Y entonces todos estos elementos nosotros tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, porque todos estos nombres nos están dando una identidad. Ave ya huyeme esta oveña de Yara, entonces va etera la ñamoita. Nosotros recordamos que en el libro de Ruth, que ya hemos reflexionado y ahí reflexionamos sobre el nombre también de Noemí, por ejemplo, cuando vuelve de nuevo a Jerusalén, ella dice, no me llamen más Noemí, porque mi situación es amarga. Desde ahora llámenme Sara, Sara. Y eso quiere decir justamente entonces la amargura que llevo en mi propio corazón. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besar
te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Lo que no muchos saben de la sede vacante es que cesan todos los altos cargos de la curia. Ni Parolines ya el número 2 de la Santa Sede, ni los antes prefectos ejercen ahora sus funciones de jefes de dicasterio. Es por eso que el quién hace qué cosa está muy medido en el protocolo vaticano y casi todo cae en manos del camarlengo Kevin Farrell, que al tener dicho cargo será el que presida el rito para cerrar el féretro del Papa Francisco. Pero antes hay que seguir una serie de pasos como están viendo que sucedió con Benedicto XVI. Se leerá un acta que recuerda la vida y obras del difunto que tras ser firmada por algunos presentes se introducirá en un tubo de metal que se depositará en el ataúd. Se cubrirá el rostro del Papa con un velo blanco de seda y dentro del féretro se pondrán en una bolsa de tela monedas acuñadas durante el pontificado, aunque no se eligen al azar. Tienen que señalar su duración, es decir, una de oro por cada año, una de plata por cada mes extra y otras de bronce por los días, y será la última vez que se pueda ver a Francisco. Y aunque el Papa modificó lo relacionado con los funerales, lo que es la misa del sábado se mantiene igual que con sus predecesores. Un funeral un poco especial, podríamos decir, porque forma parte de todo el complejo de las modificaciones que hizo el Papa Francisco. Sin embargo, lo que es ya la misa exequial, la misa que ya ha sido programada para el día sábado en la mañana, sigue siendo la misa exequial de un obispo, en este caso el obispo de Roma. La novedad estará en la procesión fúnebre tras la misa. La última fue con el Papa Pío XII, que murió en 1958 y se hizo ni más ni menos que en carroza. Fue una procesión en una carroza fúnebre, carroza con caballos, como en los tiempos antiguos, ¿no? Desde Castel Gandolfo, pasando por la Vía Merulana hasta llegar a la Basílica de San Pedro. Y ahora de nuevo veremos una procesión o un traslado de los restos mortales del Papa, no solo para los ritos fúnebres en San Pedro, sino que va a salir de la ciudad del Vaticano, va a atravesar la ciudad de Roma hasta llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. Y en esta basílica estará la tumba del Papa. Él mismo dijo cómo la quería, sencilla, sin decoración particular y con una única inscripción que ponga Franciscus.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 26 de abril estamos prácticamente casi concluyendo esta octava de la Pascua. Mañana con el segundo domingo de Pascua. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios a través de Hechos de los Apóstoles, es decir, el accionar del cristiano resucitado. Capítulo 4 del 13 al 21, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Y así entonces le van a prohibir hablar del nombre de Jesucristo resucitado. Queridos hermanos, esto es lo que pasa en nuestra vida. Tantas secciones lindas, tantas secciones buenas existen, así hay cual, porque me doy cuenta, y en el silencio, como dice el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, lleva, porque hacemos el bien y porque nos hemos dejado tocar por el hombre resucitado. Pero esto solamente lo podemos hacer, queridos hermanos, la Yahweh Kono peñandere cobebe. Yahweh Koro peñane aputu ume hañañandu hayahesha hañañe pnuya batalleva upealañane mokniya upeago dice que estamos caminando de acuerdo a esa propuesta del Señor. Y entonces, queridos hermanos, aquí ellos reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús. Estos son esos hombres. Estos son aquellos que siguieron a Jesús, que se dejaron moldear por Jesucristo. Es decir, aprendieron, queridos hermanos, imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Acompañarle a Jesús, mirar, conocer, saber. A pesar que ahora viene la maldad, como siempre vamos a encontrar en el mundo. Prohibido, diga tu vea. A pesar de que tenían ahí el testigo, dice, estaba al lado de ellos el que había sido curado. Vamos a pedir primero por nosotros para ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Y vamos a pedir también por estas gentes malas, ¿verdad? Que solamente buscan destruir a un país, destruir a una nación, destruir a una familia, destruir entonces a nuestros jubilados o a quien sea, ¿verdad? Queridos hermanos, peandas el cristianismo. Así que ñajenduque para hacer bien las cosas como el Señor nos manda. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 18. Interesante, ¿verdad? Nos hacemos esta pregunta: ¿quiénes eran los Refaí? Eso también porque dice que es en el valle de Refaín donde le encontramos ahora los filisteos. Ellos están viniendo de la parte oeste, sur-oeste, Oyupí, hacia Jerusalén. Ya dijimos, planicie, Shefelá, colinas, y luego Har, es decir, las montañas donde se encuentra Jerusalén. Y bueno, en el antiguo contexto que nosotros estamos viendo, los Refaín son los gigantes conocidos también por su fuerza,
los Refaín. Ellos tienen miedo, los Refaín son los gigantes. Imagínense que nos hace recordar al rey Og. Og, ellos habían también vencido al rey Og. Se nos cuenta también, incluso en los Salmos se nos habla del rey Og, que ellos en su peregrinar hacia la tierra prometida se encuentran, pelean también, vencen. Dios que les da la fuerza para vencer a estos Refaí. Aunque ya no estaban presentes ciertamente como nación estos Refaín, ciertamente que el valle llevaba este nombre, Refaín, evocando, ¿qué cosa? El temor y el poder ancestral. Poder, temor y poder ancestral. Es como nosotros decimos de ciertos lugares que ya pasaron a la historia y se quedaron con el famoso cue, Salinas Cue, Molinas Cue. Hay muchos lugares aquí en Paraguay que nosotros a ciertos lugares le ponemos el cue, ¿verdad? Y entonces, para darnos a entender, en este caso, el valle de Refaín, era el recordar el cue, atención, estos gigantes con quienes nosotros hemos luchado. Son los vestigios, ¿verdad?, que han quedado vestigios de qué cosa, del rey Og, con quien hemos peleado. Y entonces los filisteos sabían lo que hacían, estaban eligiendo nada más y nada menos que el terreno con mucha inteligencia para la táctica de guerra. O sea, te mete pues en la cabeza. Eso que es cuando nosotros vamos a jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Ya jugaste a Brasil, dije, ya jugaste a Brasil, y lo mitad. ¿Pero por qué? Porque en Nemón ¿verdad? Pero puede ser que ese equipo después le ganamos 1-0, ¿verdad? Ya ganase 1-0. Y después, vamos a jugar con Argentina. Ya ganando ellos 1-0, y así, ¿verdad? Y entonces, al comienzo te da miedo, ¿verdad? Estrategia del miedo, estrategia de que nosotros aquí somos invencibles, ¿verdad? Entonces el otro no confía en sí mismo. Viste que es un juego también psicológico, y aquí es el juego psicológico que existe en la guerra. Con esto lo que están queriendo hacer los filisteos es intimidar a los israelitas. Recordemos que en el Valle del Terebinto, capítulo 17 del primer libro de Samuel, ahí cuando pelea David nada más que con Goliat, se te presenta, Goliat significa un gigante, ¿verdad? Es un gigante, dice, pero no es porque es un gigante así como un umbrello, nosotros le dibujamos, ¿verdad? Cuando no entendemos el significado. Goliat simplemente está queriendo significar que el ejército es poderoso, que el ejército te quiere intimidar, está buscando y hace todo lo posible. Y siempre te intimida. Cualquier cosa que nosotros hacemos, enemigo, entonces vaya, pues intimidar, nos intimidamos. Y entre nosotros mismos no hace falta que sea simplemente en una situación de guerra, sino que nuestros discursos, algunas veces yo escuché ahí una radio, ¿verdad?, que sale ahí y que intimida a la gente, ¿verdad? Intimida siempre. O sea, son estos discursos antiguos que quieren, más bien, estos son los que crean la división. Yo antes recuerdo cuando se escuchaba la voz del coloradismo, contra una prédica, contra la subversión, contra, etcétera, etcétera. Al final eran palabras así intimidatorias, ¿verdad? O sea, no pensamos, somos tembiguay. ¿Pero por qué? Y porque estamos defendiendo nuestros intereses económicos, egoístas. Y entonces, a ellos que le coman michi, cenas sin interés. Si vos querés, yo venía monda por año en diepa. Ande ya por si no vea, ni yo a veces molestate, o sea, ahí porque si no lo yucata. Esa es la intimidación, lastimosamente, que nosotros encontramos. Y hasta hoy en día, no piensen que esto ha terminado. Por eso es que la palabra de Dios es tan presente y tan eficaz también para nuestro tiempo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana.
la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer?
¿Cómo no te voy a querer si conquistaste a María y viste al niño nacer? Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si conquistaste a María y viste al niño nacer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si conquistaste a María y viste al niño nacer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 19 del capítulo 5. David consultó a Yahvé. Debo atacar a los filisteos. Me los entregarán. Yahvé le respondió, ataca, yo te entrego a los filisteos. Consultó. Consultó. David consultó. Que es el primer verbo yahuereco. A ver, muchas veces, ¿verdad? Consultar al Señor se utiliza el verbo sha'al, sha'al, sha'ul, ¿verdad? Sha'ul. Nosotros hemos pedido, orela yerurea cue. A ver, ahí David, de yarabe sha'al. Implica pedir, interrogar. David no solo entonces está rezando, sino que pregunta con un corazón dispuesto también a recibir la dirección de Dios. Peñandeña ponanduno, va ereñandeña ponandu, porque ape peñande apesa oñe puenoana ojendu, el shama. Sha'al reinterroga, reyerure, pero ope arejano la respuesta de Dios. Y esa respuesta se da a través de la escucha. El Shama. Es así que nosotros tenemos que ser muy humildes en saber escuchar. Pero oigo, estilo Pilato, por ejemplo, ¿qué es la verdad? Yo le vamos a hacer para ese. Nos induce y oí ahí. Muchas veces la gente. Pero después, cuando el Señor te dice lo que tenés que hacer, cómo tenés que vivir la justicia, cómo tenés que vivir tu generosidad, tu solidaridad, tu empeño, tu entrega. Y así nos vamos retirando de la misma propuesta del Señor. Esto nos enseña, queridos amigos, el saber escuchar quiere decir que nos invita a ser humildes, dependientes de Dios en todas nuestras decisiones, grandes o pequeñas. Y después, la pregunta es, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Debo atacar? ¿Subiré contra los filisteos? Sería la traducción directa en hebreo, ayema. Porque aquí es Allah, 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 ¿verdad? El Allah, como se dice con el Ain, el Allah, entonces contra
contra los filisteos, esta tiene connotaciones, queridos amigos, muy interesantes, ¿verdad? Dentro de el entender un poco el significado de este verbo, es el ascender. Ya yupía lleva. Es como subir la montaña, es como comenzar a escalar. Y esto quiere decir que es levantarse. Yo tengo que hacer un esfuerzo, tengo que subir la montaña, tengo que subir, escalar para presentar batalla. Y eso también nosotros lo entendemos. Si en la vida espiritual se acuerdan San Juan de la Cruz, por ejemplo, o Santa Teresa de Ávila, pero San Juan de la Cruz principalmente habla luego del escalar la montaña, ¿verdad? De Juana. Aunque se inander airo a llevar ejo, aunque se inaye esa peacua lleva remaña pona va evalo y coina veneno debe, pero es sudar y mojar camiseta para escalar. No solo se refiere entonces a un moverse físicamente, sino también a un avanzar espiritualmente, subir, ir conquistando, avanzar en la fe, en la confianza, en la obediencia. Pero sigue esta pregunta, ¿verdad? Que le sigue haciendo. ¿Me lo entregarás? Coabe David ya hoy pasé, imagina, pero de Yara, la Shaya Poajina Vigo y Ponaina Ayupita Vigo, Ajata Vigo, o sea, me voy a esforzar con este pueblo, Ajata Vigo, todo mi pueblo. Eta Biose, lleva Moita Biopese Poveina, la Yerurán de Beñan de Yara. Y aquí entonces, cuando le está diciendo el subiré, me entregarás, es decir, Natán. Natán, como verbo, significa entregas. Pero también Natán, como tal, es un presente, es un regalo. Natán, ese como sustantivo. Y Natán, como verbo, significa entregar, luchar, empeñarse. El verbo dar tiene, por lo tanto, esa profunda implicación de gracia divina. ¿Viste? Gracia, me entregarás. Regalo. El triunfo sobre los filisteos, entonces, no depende simplemente de la fuerza humana. Operar el oipuruco verbo con Natán, que quiere decir regalo. Deñan de Yara. Derejeru pibe, aguerecota y gopea. Y catuta bicoche añona y no. Ahí está. Contra las fuerzas que me quieren hacer el mal. Natán. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ese domingo del año 258, como de costumbre, se reunieron los fieles para celebrar la Eucaristía, a pesar de que sus verdugos rodeaban la zona, y en su homilía el Papa San Sixto II, que al poco tiempo sería ejecutado allí mismo mientras oficiaba misa, pidió a los feligreses que fueran valientes en la defensa de la fe, que hicieran de la comunión el escudo que habría de fortalecerlos ante las persecuciones, y a propósito de ello, recordó a los hermanos cautivos que gemían por la falta de este alimento espiritual y preguntó si alguno de los presentes se arriesgaría a llevarle la comunión. De entre la concurrencia levantó su mano el monaguillo Tarcisio, quien, para despejar las dudas sobre si era el más idóneo, afirmó que gracias a su juventud pasaría inadvertido en las calles y al llegar a la cárcel diría que era hijo de uno de los presos. Entonces todos aprobaron su designación. Mientras Tarcisio caminaba hacia el reclusorio, recordaba que cuando celebraban la misa dominical una semana antes en el interior de las catacumbas de San Calixto, los esbirros del emperador Valeriano habían irrumpido en el recinto y decapitado a muchos fieles sin que ninguno de ellos opusiera resistencia. Capturaron a los demás, los exhibieron encadenados por las calles romanas y luego los confinaron en las oscuras mazmorras imperiales a la espera de ser lanzados a las fieras en el anfiteatro.
cavilando en el suplicio que les esperaba a sus hermanos, Tarcisio apuró el paso para llegar con ese anhelado consuelo espiritual y no se percató que desde la salida de la catacumba lo seguía un piquete de guardias que varias cuadras más adelante le dio alcance y le exigió que descubriera lo que con tanto celo llevaba bajo su manto. San Tarcisio, en vez de mostrar su tesoro, apretó contra su pecho el relicario en el que llevaba las sagradas formas, y por más que la soldadesca intentó quitárselo, no pudo. Entonces los perseguidores la emprendieron contra San Tarcisio, a garrotazos, patadas y pedradas, y ni así aflojó los brazos. Pero sus fuerzas lo abandonaron y cayó exánime. Al fin se rindieron los esbirros al ver que no soltaba la preciosa prenda, y vociferando se alejaron mientras el joven Tarcisio agonizaba. Al rato, Cuadrato, un militar catecúmeno, o sea, la persona que se prepara para ser bautizada, pasaba por allí, lo recogió piadosamente y con él a cuestas se dirigió a las catacumbas de San Calixto. En el camino, San Tarcisio le entregó el cofrecillo al militar y le pidió que completara su misión. A continuación, expiró. San Tarcisio, que fue enterrado dentro de la misma catacumba junto al Papa San Seferino, se convirtió en uno de los mártires más populares de los primeros tiempos del cristianismo y por lo singular de su acción, la Iglesia lo ha reconocido como el protomártir de la Eucaristía. Por eso hoy, 26 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Tarcisio que nos conceda la suficiente valentía para defender y apropiarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque nos cueste la vida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso a través de esta canción quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y así como Pedro podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo,
para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí nosotros estamos leyendo y estudiando el versículo 20 del capítulo 5, segundo libro de Samuel. David fue a Baal Perasim. Allí los derrotó a los filisteos, se entiende, y dijo: Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Ya hemos dicho, Baal se refiere a Dios, al accionar de este Dios que es nuestro Dios Yahvé.
Pero Perasín es lo más importante como centro, porque parás quiere decir abrir brechas. Perasín como sustantivo, brechas. Dios que lucha, Dios mismo que se pone al frente. Pero esto quiere decir que es la fuerza de Dios, el espíritu, el ruaj de Dios, lleva, que invade al hombre, al ejército, a David, y bueno, dale, a arrasar. Entonces, queridos amigos, aquí, cuando ellos, los filisteos, pierden todo aquello que son sus símbolos religiosos en esta guerra, porque es una persecución donde Dios, dice Baal Perasín, va abriendo brechas para Israel. Al perderlos, estos filisteos no solo pierden su escudo físico, atención, no es que están perdiendo solamente su bandera o lo que sea, ¿verdad? Sino que ellos están perdiendo también la propia espiritualidad, su narrativa espiritual. Porque ese pues es un símbolo, ¿entienden? Es el símbolo de esa fe. Es como decir, un símbolo nacional nuestro, por ejemplo, es la Basílica de Cacupé, ¿verdad? Entonces, para nosotros es tan importante como símbolo, donde nos reunimos, donde vamos en torno al altar. Dios lo mostramos por todas partes, pero sin embargo ese símbolo de reunión, de unidad, el hombre necesita siempre del aspecto de la simbología, ¿verdad? Los símbolos son esenciales. Y aquí entonces encontramos que al perder estos símbolos, los filisteos ciertamente están también perdiendo nada más y nada menos que esa espiritualidad que a ellos los une, que a ellos los motiva y los fortalece. Era como decir, nuestros dioses fueron derrotados. El tomar estos símbolos era como decir, nuestros dioses fueron derrotados. Y entonces es por eso que también David lo que está haciendo en este momento es tomar estos ídolos de los filisteos, no los guarda ni tampoco los va a reutilizar, porque para Israel no es importante esto, sino que dice enseguida, según el libro por lo menos de las crónicas, dice que David una vez que los toma, los quema. La simbología es ese Dios tuyo, imagínense, el quemar. Queridos amigos, algo parecido nosotros habíamos leído también al inicio del primer libro de Samuel, cuando los filisteos son los que toman el arca de la alianza, y luego lo llevan y lo ponen también en el templo, ¿verdad?, de Dagón. Imagínense. Solamente que después ahí existen otras cosas para demostrar que el Dios de Israel es el Dios más fuerte. Podemos volver, ¿verdad?, a estudiar un poco y van a entender. Ahora podemos comparar mejor. Como el arca de la alianza, que es el Dios verdadero, tiene su influencia incluso sobre el Dios Dagón, que en 2 oportunidades dice que lo encuentran de bruces, se cae. E incluso la segunda vez dice que al caer se rompen las manos. Todas estas simbologías son importantes para que nosotros entendamos la teología. Así entonces, queridos amigos, el hebreo tiene un grupo implícito. Aquí te está diciendo, los ídolos son cosas tristes, impotentes e incapaces de salvar. Y entonces, cuando aparece el verbo nasá, cargar, llevar, levantar, puede sugerir una procesión, ¿verdad? El llevar a bruces sugiere una procesión. En vez de alzar ídolos en victoria, en este caso, los cargan como trofeos del fracaso pagano. ¿Por qué estamos diciendo esto? Y porque justamente decíamos que aquí abrió brechas, dice. David fue a Baal Perasín y allí los derrotó. Yahvé abrió una brecha enfrente al enemigo como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasín. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir nuestra reflexión. Es tan interesante mirar, entender cómo el Señor actúa. Para eso venían de Yara, lleva a Tecu, de Peti, a mañana, de dale, dale, te jogue, de mañana, pero para afrontar y sobre todo para eliminar todo aquello que es idolátrico, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos hace confiar simplemente en nuestras fuerzas. ¿Qué hará después David, según el libro de las Crónicas? Quemar esos ídolos.
Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.